Hola, hola, bienvenidos a Viralizadores, donde las ideas se viralizan y la mentalidad lo cambia todo. Soy Liz Caro y este es un espacio by Viralízate UGC. Hoy tenemos un invitado muy especial, que en su historia no solo nos inspira, también representa cómo las oportunidades se construyen desde cero. Edwin Piraguacín es emprendedor, creador de contenido especializado en importaciones y ayuda a empresas y emprendedores a conectar el mundo desde el Ecuador a nivel mundial a través del comercio internacional. Pero más allá de su experiencia, Edwin tiene una historia muy especial. Viene de una comunidad indígena y es el primer profesional de su familia. Nació en Pelideo de la parroquia de Guambaló y desde muy joven supo que el éxito no solo era dedicación, sino también visión y un propósito claro. Ahora también Edwin no solo importa productos, también importa conocimiento, oportunidades y crecimiento para otros. Así que, bienvenido, Edwin. Qué gusto, Edwin, tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos. Muchas gracias por la oportunidad a ustedes de parte de Viralízate. Y nada, yo muy contento, muy feliz de estar con ustedes, muy agradecido por esta oportunidad y esperemos que podamos aportar en algo aquí. Sí, de seguro que sí. Edwin, nos gustó mucho tu historia porque empezaste desde la parroquia de Guambaló y quiero que nos cuentes cómo fueron tus inicios. Eres una de las primeras profesionales de tu familia. ¿Cómo decidiste saltar a todo esto que te ha venido trayendo a la vida? Bueno, como bien lo dice usted, yo vengo de Guambaló, es una parroquia de agricultores, es a lo que se dedica mi familia hasta el día de hoy. Em, la razón principal por la cual yo decidí tomar un rumbo diferente es porque desde muy joven tenía la visión y he creído siempre que tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar el estudio, la preparación, es algo fundamental para que nosotros podamos desarrollarnos como persona y en base a eso podamos aportar también a nuestras comunidades. Básicamente eso. ¿Y en qué momento decidiste hacer eso? Viendo la realidad de mi familia, la realidad de las comunidades como tal, viendo también las oportunidades que tenemos de mejorar nuestro entorno y en base a así tratar también de aportar de alguna manera al país. Genial. Mira, nosotros sabemos que aproximadamente estás en Quito hace 10 años y que viniste a Quito a trabajar y a estudiar y debe haber ser durísimo. ¿Cuáles fueron estos como que momentos difíciles que dijiste, hoy tengo que hacerlo, pero ay, no puedo? No sé, cuéntanos un poco cómo fue esa transición. Bueno, vine acá a Quito principalmente por estudiar. Inicialmente había tomado una carrera de sistemas para estudiar en la Universidad de Riobamba, pero primero por falta de preparación, porque no en las escuelas en la escuela, en el colegio no tuve esa preparación técnica, porque si requiere ser técnico para poder estudiar algo como sistemas de informática. Dado eso, perdí el primer semestre, yo me di cuenta que iba a perder el segundo más y dije, hasta aquí llegué. Primero perdí y chao, me salí y regresé a mi casa. Después fue que vine acá a Quito en busca de trabajar principalmente, pero yo tenía claro que tenía que estudiar sí o sí. Y en eso entré a trabajar a Corporación Favorita, en un Supermaxi los fines de semana como perchero, como limpieza, en todas las áreas operativas como tal de un Supermaxi. Luego estaba 6 meses trabajando ahí y tenía las oportunidades de quedarme trabajando ahí, probablemente de seguir avanzando como, no sé, un perchero a tiempo completo y ese tipo Seguir de cuestiones. escalando, ¿no? Ajá. Pero decidí no hacerlo. Tenía claro en ese momento, fue muy difícil porque yo sabía que mi familia necesitaba de mí, de mi apoyo. Pero también sentía que no probablemente les podía haber ayudado de alguna manera, digamos, no tanto como me gustaría ayudar, como puedo ayudarles el día de hoy. Claro. Porque simplemente iba a ser como que una ayuda como económica probablemente, pero no íbamos a cambiar como que la mentalidad de mi familia o de las personas que estaban siguiendo mis caminos. Entonces yo decidí, lo tenía claro porque fue difícil esa decisión. Tenía claro que durante mucho tiempo no iba a tener dinero para hacer lo que yo quisiera, aunque tuviera la oportunidad, pero aún así lo decidí, dije yo, y me acuerdo que estaba un día ahí en mi casa, bueno, donde vivía, en un departamento, y lo tenía claro y dije,
Edwin, de aquí en adelante no vas a tener dinero para ir cuando quiera, los fines de semana te vas a quedar trabajando en el Supermaxi y los feriados de igual manera. Dije, no vas a ver a tu familia durante un buen tiempo, vas a ir a visitar una vez al año, una vez, no sé, 2 veces al año a tu mamá allá en Guambaló. Pero también tenía claro que hay que, Que debes sacrificar para seguir. exacto, sin sacrificio Exacto, no hay victoria, así como dicen. totalmente. Entonces decidí sacrificar y lo tengo claro. En algunas etapas que he estado de mi vida he pasado por situaciones similares y sé que esforzarse, dar ese, se puede decir, esa ofrenda o dar ese sacrificio para algo mejor es lo que, lo que cuesta decidirnos, pero hay que hacerlo. Mira, y una de las cosas que yo también conversaba el día de ayer con otro de nuestros creadores UGC, decía, pero mira, no todas las personas quieren vivir lo que nosotros estamos viviendo, lo que vemos en redes, pero no saben a qué costo pasó eso. ¿Qué Claro. tuviste que sacrificar? ¿Qué batallas tuviste que hacerlas para llegar a donde estás? Porque ya quiero que me cuentes cómo llegaste al mundo de las importaciones, porque eso no fue coincidencia. Debe haber algo que te lleve a tal, pero todo esto que has recorrido, nadie te cuenta para como te ven en redes y dicen, tengo una comunidad así, así, pero nadie supo cómo comenzaste. Entonces, qué lindo que nos cuentes estos extras, estos sacrificios, lo que tienes que dejar en la cancha para conseguir lo que quieres, ¿no? Correcto. Y en ese caso, ¿y en algún momento pensaste en rendirte? Rendirme, no. Yo no, jamás tengo ese tipo de mentalidad. Yo siempre soy esas personas que lo dan todo y cuando ya está perdido, digo que está perdido, pero ya cuando me dicen, si es que veo una oportunidad, voy a hacer lo posible para que suceda. Porque si yo lo puedo hacer, yo voy a hacer que las cosas Exacto, pasen. sí, es un montón hay muchas cosas que dependen de nuestra mentalidad como tal, creo yo eso. Totalmente. Mientras uno con la energía, con la mente y se prepara y da alguna cosa adicional, puede hacer que las cosas sucedan así, lo tenga todo en contra. Entonces, he pensado de esa manera y bueno, gracias a Dios he podido terminar los estudios, he conseguido algún trabajo que me ha aportado en mi vida experiencia y hoy en día puedo enseñar a otras personas a importar y ayudo a importar a personas, a empresas y a emprendedores como yo. Qué chévere, ¿Mm? porque si lo tienes en la mente, lo creas, lo tienes en la realidad. Correcto. Qué chévere. Y ahora sí, cuéntanos, ¿qué cambió tu vida cuando descubriste el mundo de las importaciones? Bueno, inicialmente yo no tenía ni claro qué es una importación. Bueno, no le entendí este mundo de las importaciones. Cuando empecé a estudiar, yo, como en las postulaciones anteriores para la universidad, teníamos que dar pruebas y escoger entre unas 3 opciones la que te salga. ¿Ya? Entonces yo, en el colegio estudiamos como preparación, no sé, como especialidad, algo así, algo relacionado a medicinas. Mi primera opción, Con farmacéutica. sí, mi Ya, primera opción ok. terminando el colegio, después de dar las pruebas, fue odontología, segundo, emergencias médicas y tercero, por coincidencias de la vida, destino, no sé, yo quería seguir algo relacionado a la política, porque pienso que con la política uno puede aportar mucho a la sociedad como tal, haciendo las cosas bien. Entonces, no como ahora que ustedes saben, se roban, yo qué sé. Una Sino, política ética. ajá, exacto. Yo dije, voy a la política por ver ese lado de aportar a la sociedad como tal. En eso, en un preparatorio que yo tuve, conocí a una persona que es de Santo Domingo, un amigo que tengo, y él me dijo, verás, ¿qué quieres seguir? Yo dije, voy a seguir ciencias políticas como tercera opción. Y bueno, él me dijo, hay una carrera que se llama Comercio Exterior. Esta carrera nos va a enseñar política, macroeconomía, microeconomía, Ahí estaba. contabilidad, inglés, todo lo relacionado a algo, a la política. Entonces yo dije, ya, esa es la carrera. Y encima era ingeniería. Se Claro, que escuchaba antes eran las bonito, ingeniería, claro. ingeniero en Comercio comercio Exterior, exterior, correcto. acá. Yo dije, muy bien, entonces, esta es la carrera, ¿ya? Esta es la tercera opción. Postulé las tres y me salió esto. Me fui a estudiar en la ESPE. Ay, hemos sido colegas, yo también Sí, estudié en también. la ESPE, eso Bien. no podía. Sí, la mejor universidad. Bueno, yo, para mí, la mejor universidad en realidad. Pero bueno, estudié ahí, ingresé
no es que diga que he sido el mejor ni nada de eso, normal, me jalé algunas materias, pero las materias que fueron de mi carrera creo que es porque me gustaba, sí sí sobresalía en ese tipo de materias más que todo. Es que tú sabes desde Ujú. adentro que eso te mueve, ¿no? Porque, bueno, yo también descubrieron que estudiamos en la ESPE y claro, las ingenierías en nuestra universidad te daban la ingeniería, o sea, la matemática literalmente pura hasta creo que el sexto semestre y entrabas ya a especializarte a partir del séptimo. Ujú. Entonces, sí te dieron todas las matemáticas sabidas y por haber y luego entrabas a la carrera. Entonces, obviamente eso hace que tú ya vayas entrando con otra perspectiva, con eso de que yo quiero ya aprender la carrera, ya quiero saber cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer esto otro, cómo puedo hacer esto otro. Y ahí es donde dices, sí, esto es lo mío. Ujú. Te entiendo totalmente. Sí, terminamos esto, bueno, que estábamos en la carrera y todavía no sabía qué son las importaciones. Ujú, En eso yo ya me iba empapando. Yo entré porque dije, bueno, voy a estudiar comercio exterior porque quiero formar algo en mi comunidad, no sé, un centro donde pueda recoger todos los productos, procesar y tratar de enviarlos al exterior. ujú. Esa era mi mentalidad en ese entonces. Pero ya entrando a carrera ya entendí las importaciones, ahora lo que hago es más importaciones, pero en algún momento, Dios mediante, puede hacer también las exportaciones, lo que yo en un inicio lo había pensado. Y entrando ya en materia, ¿es difícil hacer importaciones sin dinero? Sin dinero, sí se puede hacer sin dinero, Sí se puede sí hacer, se puede hacer cuéntanos. dinero. Eso nos interesa. Eh, en cualquier negocio, no solo en importaciones, creo que lo que es importante es tener la idea, tener el conocimiento y porque el capital te puede poner alguien más. Cool. Ajá. Ya. Entonces es así. Hay muchos negocios que se hacen sin dinero, sin dinero. Y por ejemplo, ahora te explico, digamos, un servicio que yo doy. Alguien me dice, tengo una mercadería en Perú, traes de Ecuador. Yo no tengo un camión, no tengo un barco, no tengo nada. Simplemente busco a alguien que tenga ese camión, ese barco, y digo, mira, tengo esta carga acá, ¿cuánto me cuesta traer de Ecuador? Y lo hago sin dinero, porque quien está poniendo el vehículo y todo es la empresa, mi proveedor, y yo ese servicio le estoy dando a una empresa. Entonces, sí se puede hacer dinero sin importaciones, igual en las importaciones. Hay muchas empresas que hacen importaciones, digamos, sin invertir mucho capital de esta manera, buscando socios, aliados, es posible. Y así creo que pues, se puede hacer un montón de negocios de esa manera. Oye, mira, me resalta una pregunta. En el caso de comercio electrónico, bueno, sabemos que el comercio electrónico y el dropshipping en Ecuador no está tan ¿Mm? en alza, pero hay muchos emprendedores que sí trabajan en Shopify y así, y en Ecuador y lo mandan a otro tipo de países. O Ujú. sea, algún tip, alguna recomendación que les digas, o sea, porque tú estás en Ecuador y dicen, no, es que en Ecuador no te metas porque las importaciones son carísimas. O sea, Bueno, en lo que es ese tipo de negocios, sí hay que prepararse un poco. O sea, siempre hay que invertir. Por más que uno no invierta plata, va a invertir tiempo y no sé, y eso es inversión a fin de cuentas. ujú, Y si no quiere gastar a alguien, tiene que invertir él con su conocimiento, viendo videos en YouTube, viendo videos. Y hacer la eso, tarea. ajá, entonces con eso sí es posible, pero obviamente hay que conocer cómo funciona. Ese tipo de negocios acá en Ecuador no hay mucho, existen pocas empresas que lo hacen, pero sí es bueno. Es más que todo bueno para productos que son de tendencia, productos pequeños, pero son productos que sí se pueden vender bastante haciendo ese tipo de negocios. Y para vender a Perú o a otros países, no sé cómo lo podríamos hacer desde acá, por la logística probablemente nos salga un poquito costoso, pero acá internamente sí se puede hacer, porque más que todo hay plataformas como EFI, Dropshipping, son plataformas en las que te permiten a ti colocar productos y esas plataformas ya tienen alianzas, por ejemplo, con Servientrega, y un envío de aquí a Ecuador, de aquí de Quito a la costa te cuesta unos $2, que Ay, creo que es claro, mejor, un producto que más tú vendes, económico y ajá, es un costo que puedes ir bajando desde claro, tu y costo eso no le digital. afecta mucho al proveedor, a tu importador, a quien le vendes. Ujú. En cambio, si es, por ejemplo, tú importas y no tienes este tipo de plataformas y quieres hacer un envío de aquí a Guayaquil, te sale unos $5. Entonces ya le afecta más a tu cliente final. Entonces, sí, sí es una buena opción hacerlo por allá. Claro, como tú dices, hay que saberlo porque yo, yo sí sabía un poco de comercio electrónico, pero estas alianzas que tienen con las partes de distribución, eso también Ujú. es algo importante Claro, súper conocer. importante. Ujú. ¿Cuál crees que es el error más caro que cometen los emprendedores al importar? Tratar de hacerlo sin asesoría, sin aprender, justo regresando a lo que anteriormente Ujú. hablamos.
porque tratando de ahorrarse algo, por ejemplo, una asesoría de alguien que ya sepa cómo hacer, buscan en China o en cualquier parte del mundo a alguien que les envíe el producto, porque el chinito coge y te dice, a ver, te vendo este contenedor de mercaderías en $2,000 y el flete te cuesta Guayaquil 300. ¿Te parece increíble? Porque tú dices 2,000 de mercadería más 300 de envío, no es nada, súper barato. claro. Ajá, pero las mercaderías cuando se trabaja así, cuando llegan acá a Guayaquil, van a tener un problema porque se van a generar gastos extras por descarga desde el buque, manejos en el puerto, todo ese tipo de cuestiones y gastos administrativos te cargan a ti. Entonces, si tú no tenías contemplado eso, ya te enteras cuando la mercadería llega acá. Claro, y puede salir Ajá. hasta más caro de lo que te costó Sí, la mercadería. totalmente. Y yo he tenido algunos casos de esos. Entonces, lo ideal ahí es cuando trabajan en mercadería, CFR, CIP, ese tipo de Incoterms, se llaman esas negociaciones que se hacen, tenemos que consultar bien flete y cuál es el valor de los gastos en destinos que vamos a tener. Si el proveedor nos detalla eso, pues sí podemos trabajar y probablemente hagamos bien, pero es conocer para poderlo hacer, no es como que yo, porque veo que está barato, le acepto el flete al proveedor y traigo la mercadería. Si tienes suerte te va a salir bien y probablemente no, porque también dependen de algunos productos que requerimos permisos para importar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con proteínas, medicamentos, suplementos, fertilizantes, químicos, requieren permisos previos a comprar. Son permisos que tú tienes que tener antes de poner la mercadería en el barco. Entonces, imagínate si ya la mercadería tú compraste y tienes de Guayaquil, y cuando llega a Guayaquil te das cuenta que requieres un permiso. Y no habías contemplado al principio. Correcto. Y ahí es como que ¿Y te hay va a permiso? demorar hasta que salga la mercadería, traigan el papel y hagan todo el proceso otra vez. Y más dinero, más costos, porque me imagino que no es que ya terminó un proceso en este momento y ya no me van a cobrar porque nos toca reabrir y todo va a implicar. Sí, cuando costo, ¿no? sucede eso, sí, existen valores extras y probablemente hay algún permiso que no te den. Entonces también tienes que contemplar eso. Y bueno, mi recomendación para cualquier importador, igual en cualquier negocio, si ustedes desean no invertir en su conocimiento o tiempo, paguen a alguien que les dé asiento. Aunque sea para que les hagan 1, 2, 3 y ustedes entiendan cómo está el negocio. O aunque sea para que hagan la primera, pero ustedes ya tengan conocimiento de que no van a requerir permisos, de que el flete tienen que manejar de esta manera y así. Pero, y si es que tienen, a ver, sí que primero, como les comentaba, ¿no? Si ustedes desean no invertir en su conocimiento, contraten a alguien que les dé haciendo. Y si no, pues invertir en ustedes, creo que es lo mejor si es que buscamos hacer un negocio a largo plazo más que todo, para no depender mucho de otras personas, porque ahí también es algo que algunos importadores no contemplan, es que lo que hoy están haciendo es un negocio a largo plazo. Entonces, cuando es un negocio a largo plazo, lo más ideal es que ustedes conozcan todo el procedimiento para que se eviten de tercerizadores de que les suban los precios en los costos de la importación. Entonces eso también es bueno que ustedes manejen. Si igual, si es que quieren traer solo una importación, pues ahí, por ejemplo, ahí sí paguen a alguien. Claro. Ahí sí Pero si paguen. es un negocio más Claro, a largo, o sea, sí. sí pensarlo en desarrollar el conocimiento o pedir a alguien especializado. ¿Y qué crees que son las oportunidades en Ecuador que todavía la gente no los está aprovechando en el lado de importación? Bueno, las oportunidades Ajá, ¿qué oportunidades ves en Ecuador que todavía la gente no está aprovechando? si hablamos de importaciones, no mucho porque, bueno, sí hay algunos campos, ¿no? Por ejemplo, traer materias primas con exención de impuestos, que también existen algunas maneras que se puede traer productos sin pagar tantos impuestos, pero materias primas, maquinarias que son realmente maquinarias que son productos que pagan pocos impuestos y no requieren permisos de importación. De igual manera es una buena opción que no hemos explotado al 100%. Y existen algunas maquinarias que podríamos traer, hacer productos de acá en Ecuador y empezar a mandar. Entonces, en importaciones no creo que se pueda hacer, no creo que haya mucho campo que explotar, pero sí hay. En cambio, si hablamos de exportaciones, de enviar productos al extranjero, tenemos todo por hacer. Tenemos un montón de productos que no se procesan, todo lo exportamos así. Por ejemplo, una pera se va en pera, una pitahaya se va así en fruta, el cacao lo mismo.
Entonces tenemos mucho que hacer más de ese lado que en importaciones y sería lo mejor trabajar en exportaciones que en importaciones. Ah, qué cool, ¿Mm? qué chévere lo que nos dices. Y Edwin, dinos cómo saltaste al campo de las redes sociales, porque entiendo que tú trabajabas en un corporativo y diste el salto al vacío. Cuéntame cómo ha sido ese proceso al crear contenido, porque ahora tú creas, tienes una comunidad en donde enseñas importaciones, donde ayudas a empresas y emprendedores, pero esto no lo tienes ahora, esto ya lo has construido. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, siempre creo que me ha llamado la atención ser conocido, estar dentro de este medio, digamos, de redes sociales y ese tipo de cuestiones. Porque cuando ya estaba en el colegio, con mis amigos hacíamos canciones, rapeábamos y así subíamos a YouTube en aquel entonces. Rapear, nos tiene que decir Entonces, rapear, así. entonces hacíamos todo eso con mis amigos, pero yo sí, inconscientemente siento que todo eso es como que era un pre para llegar a lo que ahora quiero ser. Obviamente, ahorita ya no voy a poner a rapear nada de eso porque ya mi Vas a tiempo rapear ya, en el ya se quedó podcast. allá, ahora es algo más. Igual uno va como que encontrando lo que uno tiene que ser en la vida, ¿no? Entonces, siempre he tenido como que quiero ser alguien conocido, me gustaría dejar una huella en el mundo, o sea, que sí sepan que existí. Entonces, en ese trayecto llegué a las redes sociales. Inicialmente yo quería hacer videos así tipo motivacionales como de Daniel Javi, no sé si han Ujú, escuchado. sí. Empecé por ahí haciendo unos 3 videos para TikTok. Y cuando ya empezó TikTok, me di cuenta un poco tarde. Yo siento que sí me di cuenta poquito tarde porque cuando ya empezaba, más bien no empecé a tiempo. Me di cuenta que se podía hacer mucho con TikTok y me quedé. Pero bueno, entonces quería hacer videos de motivacionales, videos así de mensajes y no me funcionó mucho. Entonces también para hacer redes sociales tenemos que tener en la vida, creo que un propósito. Y dentro de los propósitos de tu vida también, por ejemplo, están los propósitos para un proyecto que tengas. Y ahí es cuando yo por ahí, no sé en dónde escuché, que tenemos que tener claro un propósito. Creo que, ya sé, me leí un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari, algo así. Ya. Sí, algo así. En este libro había una parte en la que hablaban sobre esto, de buscar un propósito en la vida, tener un propósito en la vida. Entonces, y dentro de eso es como que te explican, ¿no? Que la manera más fácil para buscar un propósito en tu vida es que tú, Trates de impactar ajá, a otras o personas. sea, que tú hagas lo que mejor te salga a ti, Ujú. en lo que tengas conocimiento. Yo no voy a venir a hablar de fútbol porque no sé mucho de fútbol, Sabes de fútbol, de claro. electrónica porque no sé nada de electrónica, pero sí sé de importaciones y eso es lo que yo te puedo explicar y yo lo que puedo compartirle al mundo. Y obviamente mi propósito no de vida, pero un propósito que tengo, digamos, no sé, empresarial o económico es poder llegar a más personas, ayudarles a importar mediante mi empresa, obviamente, y bueno, ese es un propósito. Y ahí es cuando yo dije, bueno, entonces lo tengo que hacer de esta manera y hagamos videos de lo que yo Importación. sé, de lo que les puedo Hacer, explicar. Ajá. obviamente. Mira, yo ahí también quiero recalcar muchísimo lo que implica tener un propósito. Nosotros como parte de viralizadores, nuestro propósito es hacer visible lo invisible, porque como les habíamos comentado en un inicio, hay muchos profesionales atrás de las empresas, de las industrias que hacen que las cosas pasen, pero por no tener comunidad, nadie los ve, pero estas personas son las que hacen que las cosas pasen. Ajá. Y encontrar este propósito es mucho más amplio porque cuando lo encuentras impactas directamente a las personas, el dinero llega por añadidura. Exacto. Ok. Y bueno, en este caso, hay muchas personas, esto no es para todos, Ujú. obviamente. No digo que no cualquiera puede hacer, pero creo que sí hay que tener, yo he tenido un poquito de suerte, creo, pero también sí me he preparado para hacer esto. No es que todo me ha llegado, sí me he preparado viendo videos, viendo YouTube, en todo, todo, sí me he Ujú. preparado. Y eso también, porque hay muchas personas que conocen más temas que yo. Aquí, detrás del video que estén viendo, van a ver un montón de personas que sepan de importaciones más que yo, Exacto. pero a veces por el egoísmo, también porque sucede eso, hay personas que no les gusta compartir y a mí me han dicho, hay algún tema que medio delicado o algo que te cueste a ti si vas a una asesoría normal, preguntar y que yo te lo diga, yo en un video os lo digo.
ese tipo de información me han dicho, pero ¿y por qué dices esto? Esto cuesta, estás dañando esto. Y bueno, yo no lo veo el mundo de esa manera, para nada. Más bien, si alguien está viendo este video, esa persona puede decir, mira, él sabe de esto, mira, contáctate para que te ayude a hacer tu importación. Yo lo veo de esa manera, ¿ok? O enseñarle a alguien que está detrás de la pantalla y que no tenga la posibilidad de pagar una asesoría y que trate de que aprenda más que todo y conozca esto y no cometa errores y etc. Entonces, mi objetivo, por ejemplo, es ese también. Yo sé que hay muchas personas que conocemos sobre algún tema, pero no somos capaces de compartir. Y bueno, ya yo también, desde mi punto de vista, yo trato de compartirle lo que más pueda. Y ahora, justo ahora tengo como que, me he dado cuenta de que, bueno, no digo que tenga 1 millón de seguidores, pero sí tengo Es una personas que me comunidad que te siguen. sigue. Entonces yo tengo como que la responsabilidad de comunicarte algo que sea real, porque si tú no te doy una información que esté mal, probablemente tú cometas un error, igual no me podrías decir nada, pero no está bien porque, Pierdes tu credibilidad, ajá, tu respeto, ¿mm? lo que estás construyendo, porque a la final es tu activo, la red social, es la manera en la que te estás dando a conocer. Y bueno, ¿y qué significa eh, enseñar solo en las redes sociales? O sea, ¿qué ha sido el enseñar, cómo ha aportado en tu crecimiento como emprendedor? Porque una hace redes sociales y dice, ah, sí, qué chévere, pero detrás de un conocimiento y lo que vas enseñando se va creando más casa, ¿no? ¿Cómo te ve tu comunidad? ¿Cómo la ves dentro de tu emprendimiento? Bueno, hoy sí siento que tengo algunas personas que me siguen, porque cuando a veces hago un en vivo, ya unas 15, 20 personas se conectan y les veo algunas veces. Digo, estas personas ya es como que Les ya están interesa lo que aquí. ajá. Mi valor agregado es explicarles cómo funciona, no tanto de tratarles de vender porque a veces sí sé vender, pero no me gusta mucho hacer eso porque siento que no es el objetivo de tener una red Tu social. comunidad. Ajá, entonces siempre trato de compartirles alguna información que les sirva, que sea útil para ellos y, por ejemplo, también enseñarles cosas nuevas y ese tipo de información que les va a servir. Y eso es como que se vamos reforzando la comunidad. Qué interesante. ¿Qué significa, Edwin, para ti representar a una comunidad indígena en el mundo empresarial? Todavía no soy empresario, pero sí lo voy a hacer. Sí, y Sí lo lo voy a hacer. decretamos en este momento ya. Ajá. Em, Nada, para mí es una responsabilidad enorme, pero también me llena de satisfacción porque yo sé que con esto les puedo aportar mucho a mi familia para empezar y luego para la comunidad que yo tengo. Todavía no, de la comunidad de donde vengo, todavía no he desarrollado el proyecto que me gustaría desarrollar para poder apoyarles directamente allá, pero en algún momento lo haremos. Entonces, y obviamente para mi familia es una satisfacción. Todos nos hemos esforzado para que suceda esto y ellos siempre han estado apoyándome ahí. Y bueno, eso, sí, estamos felices. ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes que vienen de contextos similares al tuyo? Bueno, a cualquier persona, ¿no? Porque Ujú. todos creo que tenemos problemas que siempre nos mantengamos firmes, que nunca nos demos por vencidos y que soñemos, porque cualquier cosa nace de un sueño y sucede. Porque si tú no tienes un sueño, no piensas en algo para tu futuro, no hay manera de que suceda porque no estás pensando en eso. Entonces siempre tenemos que ser soñadores y tomar acción para que las cosas sucedan. Es importante. Sí, eso es importante. Yo me quedo con lo que dijiste hace un momento. La mente, uno tiene que educarse y mantener una mente muy de millonario, de emprendedor, de querer ¿No? hacer las cosas de esta manera. ¿Cuál es el mayor mito sobre las importaciones? Yo pienso que el gran mito es que las empresas, grandes más que todo, hacen como que una importación, te hacen creer que una importación es difícil y no es así. Una importación es realmente fácil. Lo único que hay que tener en una importación es contactos y en la vida hay que tener Una contactos. red de networking. Un Y a network, veces nadie te dice, o sea, es importante construir tu red de demasiado. networking.
Pero demasiado. y uno no lo sabe cuando está en el mundo tal vez corporativo, Ujú. uno lo sabe cuando ya sale al mundo y dices, yo le conozco a esta persona, yo he trabajado con él, y dices, reforzar la red de networking es importante y no hay que dejarlo como una parte de atrás, sino es parte del desarrollo de tu negocio. Hoy en día ese tiene que ser una habilidad blanda de las Ajá, personas, exacto. natural. Y creo que desde la educación ahí está un poco mal. Yo no digo como, bueno, yo he escuchado a algunos emprendedores o empresarios que te dicen, no estudies, porque no es necesario. No es necesario al 100%, pero sí es mejor que estudies a que no seas estudiado y tengas éxito. Ujú. ¿Ok? Entonces, yo sí te aconsejo que estudies, que aprendas, y si no estudias, que aprendes algo bien. Eso para empezar. Y el networking es súper importante y con esto iba en relación a lo del estudio, ¿no? Desde las escuelas, los colegios, la universidad nos enseñan a que tenemos que sobresalir entre los demás y no sobresalir entre Entre todos. todos. Entonces eso está mal. Y cuando llegamos hoy en día, cuando terminas de estudiar la universidad, sales al campo laboral y sales con esa, todavía tienes como que ese pensamiento de que tienes que competir con los demás. Es de competencia, sí, pero también es importante que tengamos amigos, conocidos a los cuales podamos decir, mira, tengo esta carga en Perú, ¿cómo le podemos traer? ¿Cómo me puedes ayudar? Tengo esta Sí, carga en China, ¿cómo me ayudas? es que yo también quiero romper ahí un mito porque, a ver, como tú dijiste, es egoísmo. Yo Egoísmo. no entiendo cómo la gente no puede compartir un conocimiento. Tal vez sí, uno como emprendedor conoce y tú dices estudiaste, pero tal vez el mismo que estudió o tu compañero que está en la esquina sabe algo que tú no aprendiste tal vez en la ¿Mm? universidad o sabe algo que la vida le hizo aprender por otras maneras y que eso de compartir conocimiento, siempre estar en modo aprendiz es importante, ¿no? Sí, siempre es como que digo, por qué guardarse la información solo para uno Claro, y no sí. expanderlo a los Ujú. demás, ¿no? Mm. Bueno, entonces regresando al mito, Ujú. eso, que te hacen creer que es demasiado difícil de importar. Bueno, y no es así. Requerimos tener un conocimiento, sí, pero también requerimos contactos, que es súper importante eso. Contactos, porque los contactos van a ser quienes sucedan. Una importación, por más que tú digas que voy a hacer yo, no vas a hacerlo al 100%, siempre requieres de alguien. Para hacer una compra necesitas un agente de compra en China, alguien que te dé comprando, tiene que ser de confianza, es un contacto. Para que te traiga un agente de logístico, un agente de carga, otro contacto. Otro contacto. Para nacionalizar la carga, sacar de la aduana, un agente de aduanas. Otro, son contactos. Y el mundo funciona de esa manera, con contactos. Entonces, eso sería el mito, que no es difícil importar, tener los contactos y tener, sí, un conocimiento en, más que todo, en comercialización, porque tú traes un producto para vender. Qué interesante, Edwin. La verdad es que nos has abierto así un poco la mentalidad de, ¿a la importación es difícil? No, no es difícil. No. No es difícil y hay que saberlo hacer de la manera correcta, con las personas correctas, ¿Mm? que si tienes que enseñar, que si tienes que, perdón, si tienes que aprender, si tienes que estudiar, si tienes que esforzarte, pero esto sí puede llegar a ser un producto rentable. Sí. Y en este, danos un ejemplo de un producto que tú ya conozcas o que sepas, un producto simple que puede convertirse en un negocio rentable en el Ecuador. Bueno, por mis manos han pasado un montón de importaciones. Yo puedo decir que sí habré hecho miles de importaciones porque trabajaba justamente para uno de los agentes de aduana más grandes del país y fui agente de aduanas de un freight forwarder internacional. Entonces sí manejé un montón de importaciones de todo tipo, electrónicos, materias primas, todo tipo de productos. Em, Más que un producto rentable para poder importar un producto y que sí nos funcione es importar algo que tú identifiques en un mercado. Por ejemplo, si usted es de marketing, usted sabe personas que requieren comprar trípodes, que requieren comprar micrófonos, tiene ahí un mercado, un nicho. ¿Ok? Entonces, es así, identificar un mercado en específico. Yo tengo clientes que han empezado importando, por ejemplo, repuestos de vehículos. Tenían una mecánica pequeña y se contactaron conmigo. Creo que fue uno de los primeros que me dio la confianza. Y fue una importación fuerte, porque la primera hicieron como de $14,000. Y hasta yo dije, es bastante dinero lo que está en mis manos, pero haciendo de la manera correcta lo hicimos bien. Entonces, ellos identificaron el nicho y pudimos hacer importación. Y hoy en día están haciendo importaciones ya de una cantidad más fuerte. Entonces, es interesante los nichos.
Es más que todo más O sea, el seguro consejo que importar sería, a la ciega. si eres experto en algo, busca el nicho al cual puedas ayudar a hacer esto de las importaciones, ¿Mm? ¿cierto? Mira, Tal cual, eso. ujú, Para mí es lo mejor. Obviamente también hay personas que no conocemos y decimos, ¿y ahora qué importo si no tengo un nicho? Importen productos que sean de tendencia, novedosos, de temporada. Es súper bueno eso también. Por ejemplo, ahora se viene la época escolar, mochilas, lápices, yo qué sé, y eso es lo que te iba Navidad, a preguntar. juguetes y ese tipo de cosas. También son nichos. Mira, y eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los momentos claves para hacer una importación? Porque, bueno, entiendo que Es yo bueno. como importador digo, sí, en Navidad voy a vender tal cosa, pero ojo, tengo que hacer la importación con Ujú. mucho más tiempo Sí, para total. llegar a ese momento. O sea, ¿cuáles son las Ajá. fechas claves de importación? Por ejemplo, ahorita viene la temporada de Navidad. Navidad, Ajá. noviembre. Imagínate que ya vamos a hablar de Navidad y estamos en marzo, Marzo. ¿no? Sí, este está un Para pelo abajo. Navidad ya debemos hacer las compras en julio para que salga en agosto y eso esté llegando tipo agosto, septiembre, octubre. Sí, octubre, para que puedas vender noviembre y diciembre. Entonces, estamos hablando de que unos 3, 4 meses antes, 4 meses, ¿no? 4 meses antes. De cada estacionalidad. Entonces, Ajá. si es que ahorita nos vamos a apalancar de las importaciones de diciembre, 3 meses antes. Sí, Por ejemplo, si fue salida de clases de en la sí, sierra, teníamos que haber hecho eso en enero sí, exacto. o a diciembre. Sí, sí, sí. Enero, máximo enero, ¿no? Entonces sí, Exacto, sí, no es sí, como son que así, estacionales, con unos 3, 4 meses de anticipación. En marítimos, porque en una importación aérea te va a llegar en 2, 3 semanas. Estamos hablando de que un mes y medio de anticipación, pero la logística es súper más cara que traerlo vía marítima. y ahí tengo otra pregunta. ¿Qué productos o sea, tú has visto que vienen por vía marítima y otros por vía Mm. aérea? O sea, ¿cuáles son los más comunes? Bueno, en aéreos siempre se importa bastante lo que es tecnología, medicina, repuestos de tecnología también, porque son productos que si tú traes por mar, son susceptibles a dañarse bastante por el. Por el ambiente del mar mismo. Correcto, Ujú. ajá. Eso por un lado. También siempre vamos a importar vía aérea productos que sean pequeños, pequeños, más que todo como los celulares, como los auriculares, medicina, ese tipo de productos pequeños. Porque en un cartón ya te va a venir unos 50, unos 100, te sale conveniente. Y vía marítima ya traemos, por ejemplo, cosas grandes, televisores, sillones, ese tipo de productos, vehículos, yo qué sé. ¿Cuál crees que es el producto más difícil de importar? Difícil, difícil van a ser O el que productos, más por difícil ejemplo, que te ha tocado. un arma, Ya, las armas, pistolas, por okey. ejemplo. Son difíciles de importar porque tenemos que sacar permisos con el Ministerio del Interior, entonces ya es un poquito más complicado con el ejército y es complicado, pero la gestión del permiso, ¿se puede hacer? Sí. No es que digamos que es imposible, se puede hacer y te puede costar un poco más. Y bueno, esos serían los más difíciles, ¿Y porque lo lo más demás, fácil? los más fáciles, todo lo que tiene que ver con electrónicos, Ah, ya, okey. son Entonces, si es demasiadas que yo máquinas, son demasiado fáciles. por ejemplo, como dijiste, importar micrófonos para hacer un escenario de podcast, Sí, lo puedo hacer sí, sí, tranquilamente. sí, es muy fácil, más que todo porque no requieren permisos para importar. Es Ujú. usted, se hace importador, compra, lo trae. Por más que haga mal la mercadería, aunque sea carísimo, le va a salir de la aduana. Es diferente, por ejemplo, si trae algún producto como fertilizantes, medicinas, ese tipo de, como cables de transmisión eléctrica, son más complicados de importar porque requieren Permisos permisos. Y esos específicos. permisos hay que sacar algunos, como le dije, antes de poner en el barco en China. Eso por un lado. Y nosotros lo que hacemos también bastante, que es súper bueno para las personas que son del campo, es tratar de traer maquinarias para ellos. Entonces, todo lo que tiene que ver con, con productos para el campo, tienen IVA cero. Maquinaria agroindustrial. Sí, todo eso pagan IVA cero. Solo estamos hablando que en impuestos solo vamos a pagar 0,5%, que es realmente No es bajo. nada. Por ejemplo, de una máquina que cueste unos $800, terminan pagando unos $6, $7 de impuestos. Vamos a importar todos estos Es tipos de demasiado bueno, maquinarias, es demasiado, claro. pero tienen que asesorarse bien y hacerlo bien. Oye, mira, y eso es súper interesante porque como tú vienes de la provincia de Pelileo, de una provincia de agricultores, o ¿No? sea, hay un potencial tremendo para que estos emprendedores yo me he dado cuenta que todo lo que es agricultura no está bien tratado en el hecho de hacerlo más eh, Técnico. técnico y más comercial, podría ¿No? decirse, con un poco más de
de marketing, un poco más de esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay un montón de mercado en el área de Sí, la agricultura totalmente. que trabajar para que ayudar a Ujú. tecnificar a estos emprendedores o a los pequeños agricultores. Y esto, lo que tú estás haciendo, puede llegar a una cosa Sí, más sí, grande, ¿no? Entonces, dale, no lo sí. pierdas de vista y ahí Sí, y estamos mirando justamente va también con lo que nosotros. hablábamos, ¿no? Ajá. Los nichos, nichos, porque eso es un nicho. Ujú, Mira, total. ahí yo identifiqué eso también. Lo que hizo usted, yo lo preveí y dije, bueno, aquí ellos necesitan esto, incubadoras, máquinas para hacer cacao, chocolate, máquinas para labrar la tierra. Ofrezcamos importarles esto con IVA cero, que es súper bueno para ellos. Créanme que he importado para algunas personas y han hecho otras importaciones, pero es porque les conviene. Entonces las importaciones, si lo hacen bien, puede ser un negocio que mínimo te va a dejar un 30% de rentabilidad. De lo que inviertes. ¿Mm? Correcto. Wow. Qué excelente, ¿Mm? Edwin, lo que nos estás contando. Mira, para ya ir un poco dando el cierre ¿Mm? a nuestro podcast, porque ha sido gratificante. Yo me he quedado así, Jessica, la verdad, no te he hecho tantas preguntas porque yo quería saber qué más me puedes contar, porque este es un tema súper nuevo para mí. ¿Mm? Pero nosotros tenemos una bolsita viralizadora, A bueno, ver, es parte de nuestra dinámica del podcast. a ver. Viene por el auspicio de Papas Lab, entonces vamos a hacerte una preguntita A y que ver. nos respondas con toda la Ah, hay varias. sinceridad. Sí, esa la Ok, sabe. ok. Estas son un poco, no son técnicas, ya son un poco No, más no importa. personales. Por favor, léela. Dice, ¿cuál es tu placer culposo? Serie, comida, que no le cuentas a nadie. La comida, La comida. sí. ¿Qué te gusta comer, Edwin? Bueno, más bien, o sea, como de todo tipo de comidas, pero siento que a veces me paso porque como dos veces en el almuerzo, por ejemplo, O sea, tú eres el que trae o en siempre la el cena. almuerzo acá. Sí, 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 totalmente. Digo, está muy grande el plato y voy a llevar a la casa para comer. Llevo a la casa y comer en la tarde, llevo a la casa y me como en ese momento. Entonces, la comida creo que sí es una de mis debilidades, pero bueno, a veces sucede, ¿no? No, no, yo también tengo ese gusto culposo. Ujú, Yo ujú. soy también de las que, ay, si amamos comer, creo que es uno de los placeres más ricos de la vida. Sí, Vamos a hacer otra preguntita. Este, en cambio, viene de nuestro auspiciante Migu Cupcakes, que nos trae otra preguntita. sí, antes que nada, y la otra vi que era la serie. No me gustan mucho las series. No me gusta cuando una serie la encuentro después de que ya haya terminado todos los capítulos, porque soy capaz de ponerme a ver y terminar en una semana. Eso, somos dos, Es un somos montón dos. de tiempo que se va ahí. Sí. A mí me gustan las series cuando me entero de una serie y voy viendo conforme vaya saliendo Capítulo porque de siento que no capítulo. pierdo mucho tiempo. Entonces, otra. Ya veremos. Eso ya lo tenemos en cuenta. Sí. Este, entonces, viene esta preguntita por el auspicio de Migu Cupcakes. Miduca, Migu. Miguca, ok. Abro. Sí, por favor, léela. Dice, algunas veces has mentido en una entrevista para conseguir un trabajo? ¿Qué dijiste? No he tenido la necesidad de mentir y creo que las veces que he mentido no me han contratado. Pero las veces que me han entrevistado siempre he tratado de ser sincero porque no tengo mayor cosa que mentir. Sobre mi experiencia, donde que he trabajado, he entrado con la experiencia que he tenido. Gracias a Dios trabajé, como les dije, en Supermaxi 7 años. Como perchero, pero 7 años. Entonces eso fue como que un plus, incluso en mi vida, porque creo que fue una de las mayores escuelas para atención al cliente. ¿Y cómo es la vida? Yo, no sé, nunca me he renegado tampoco de haber trabajado como perchero, pero eso me sirvió, por ejemplo, ahora para dar un buen servicio a mis clientes. Obviamente. Imagínense Es que todo que me sirve. enseñaron todo, porque ahí es tú, cuando te despides de un cliente tienes que decir, es un placer atender. Y para mí no es difícil eso. Si tenemos una buena comunicación con mi cliente, es un placer atender. Con mucho gusto le ayudo, pero porque tengo eso que me inculcaron ahí. Entonces, la vida es como que todo lo que tú estás pasando es para algo mejor, por más difícil que sea. Tienes Entonces, algo que yo eso. también me llevo. Yo en algún momento de mis trabajos me acuerdo que tenía una jefa que me decía, siempre lleve la libreta para anotar. Siempre. Y es verdad, o sea, el cerebro a veces es fácil de olvidar y necesitas anotar. Y yo también me llevo estos aprendizajes de nuestros anteriores jefes o de los que han pasado y que ahora cuando ya lo ves aquí, yo dices, siempre llevemos para anotar porque siempre hay algo que Así. te sale una idea, Ujú. hagamos un emprendimiento, que el nicho, porque vamos a comunicar. Estas ideas son las que se anotan en los cuadernos y eso me lo llevo como tú te lo llevas
en qué le puedo servir. Entonces, Sí, la es verdad, muy bueno eso. chévere, Es un gran tip eso que usted chévere, dice, sí. de llevarse algo para anotar. Como yo eso lo descubrí cuando tuve la oportunidad de trabajar, digamos, como ejecutivo de una cuenta y tenía algunas entrevistas, ¿no? O sea, teníamos reuniones con personas de Perú, de Colombia, de Panamá, de España, porque les digo que trabajé en un freight forwarder internacional y yo entraba ahí como agente de aduana. O sea, ellos preguntaban algo normativo, tenía que responder cómo vamos a trabajarlo. Entonces, entre tanta conversa que se va teniendo ahí, uno se olvida de lo que probablemente usted tenía que intervenir. Yo me anotaba ahí, La esta memoria parte está. voy a hablar yo. Y luego respondía, y es un gran tip. Anotarse eso es un gran tip. Genial, Edwin. Y para ir terminando, ya para terminar, ¿Sí? si alguien te está escuchando y siente que no tiene oportunidades, ¿qué le dirías? No, siempre van a haber oportunidades. Siempre, siempre. Pero las oportunidades no es para todos. Porque las oportunidades son parte de lo que probablemente le llamemos suerte. La suerte de lo que yo he escuchado. Me gusta escuchar mucho todo lo que son videos tipo motivacionales, reflexivos, de algo psicológico. La suerte viene a ser desde, por ahí, no sé dónde lo escuché, la coincidencia entre la preparación y la oportunidad. Si usted se le presenta una oportunidad, por más que esté ahí, si no está preparado, no va a suceder. Entonces, es eso. Nos lo Todos tenemos llevamos. oportunidades, pero tenemos que prepararnos, estar listos para eso. Entonces, creo que todos tenemos oportunidades, unos más, otros menos, pero está ahí. Está ahí. Hay que simplemente trabajar en son de eso, estar constantemente en busca de cuál va a ser nuestro propósito, a dónde queremos llegar. Y cómo queremos impactar la vida de otros, ¿no? Ajá, correcto. Totalmente. La verdad, si te gustó este episodio, compártelo con alguien que realmente lo pueda necesitar. No sabemos cómo estamos con algún emprendedor que está buscando importaciones. En esto, Edwin te puede ayudar. Y así, Edwin, cuéntanos en dónde te podemos encontrar. Bueno, en redes sociales pueden poner mi cuenta personal, Ujú. es Edwin Importaciones, facilito. Ya, Edwin Edwin Importaciones y Importaciones. ahí le sale todo, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, TikTok es la principal y OnlyFans. No, Y mentira, OnlyFans. eso no. También Pero bueno, importamos tenemos esas productos. cuentas y las de mi empresa se llama Plus Comex Global Solution. Genial, genial, Edwin. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido una información totalmente de valor. Espero que esta información se pueda replicar y haya ayudado a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo en este podcast, para entender que emprender no es difícil, pero sí tienes que saber aliarte con las personas que realmente lo saben. Edwin, muchas gracias. Y recuerden que viralizadores en nuestro próximo episodio, porque aquí juntos nos viralizamos todos. Muchísimas Bye. gracias. Gracias.